llegamos a una parte controvertida. Llegamos a David Icke. A muchos les gusta, a otros no les gusta. Podemos decir que tiene muy buena información sobre muchas cosas. Otras son controvertidas, otras podemos no estar de acuerdo. Tiene mucho que ver también con nuestras creencias. Pero la parte investigativa realmente fue muy buena, con todo lo que tiene que ver con esta camarilla, con el poder detrás del poder. Pero bueno, está en el mapa por el tema, cuando no, de los reptilianos. Que no sería tanto el problema de los reptilianos, porque mucha gente habla sobre los reptilianos y por supuesto hay mucha gente a la que no le gusta esto, pero tiene que ver con si uno cree o no en la existencia de civilizaciones alienígenas, y en este caso él nos plantea que por supuesto estas civilizaciones alienígenas, en particular las de los llamados reptilianos, tienen que ver con todo este control que hay en el planeta desde épocas remotas. Y él hace una mención específica y habla de los reptilianos metamórficos, que es donde siempre está el problema y por donde siempre lo critican. Por supuesto, esto también sirve para tapar toda la parte documentada que él tiene sobre la investigación que llevó a cabo. Porque claro, lo de los reptilianos nadie lo puede probar, es una teoría. Y estará quien adhiera a esa teoría y quien no. Pero bueno, en el mapa hablan de la teoría de los reptilianos metamórficos y sobre todo que él hace referencia a la familia Windsor y en particular a la reina. Por supuesto, él es británico. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco a qué se refiere David Icke con esto y a echar un poco de luz sobre el tema de los reptilianos metamórficos. Bueno, vamos a ver un poco qué es esto de la teoría de David Icke, que él la afirma y la sostiene, de que la familia real británica desciende de una línea de sangre reptil. Por supuesto que hay mucha gente que está de acuerdo, que piensa lo mismo, hay otra que está totalmente en contra. Estamos hablando dentro de los que, manejamos cierta información, ¿no es cierto? No de la gente que está totalmente fuera de todo esto, que obviamente les va a parecer una demencia total. Pero para los que más o menos conocemos del tema, que somos todos los que estamos en este canal y en muchos otros, sabemos que existe esta teoría que lanzó David Icke, y dentro de los que sabemos esto incluso están aquellos que suscriben a la teoría y aquellos que están en contra de esta teoría. Y todo se limita, o se basa en la cuestión de si uno piensa que existen los reptilianos o no. Cosa que es muy difícil de comprobar, entonces hay que manejarse dentro de la teoría. Y por eso existe esta división. Pero vamos a ver qué es lo que dice David Icke para ver por qué él dice esto. Él, dentro de lo que se llama la teoría de la conspiración, y sobre todo en lo que respecta a Illuminatis, de que una sociedad secreta, formada por la realeza, líderes políticos, empresarios, que son los que mueven los hilos de los gobiernos, y que todo está detrás de escena y que se maneja el poder detrás del poder. Lo que todos sabemos y que sabemos que es así. ¿No es cierto? Entonces, dentro de este marco es que él lo dice. A esto, él le agrega que los miembros de los Illuminati, incluidas todas las familias reales del mundo y las familias de negocios y políticos de alto poder, son descendientes de antiguos híbridos entre los alienígenas reptiles y los humanos. Más precisamente serían descendientes de los dioses Anunnaki. Y se le han hecho muchas entrevistas a David Icke donde siempre se le pregunta sobre este mismo tema. Por supuesto, además, se le pregunta sobre esto para descalificar un poco el resto de la información que él tiene, que maneja una información muy buena. Entonces, pero siempre se hace hincapié en esto justamente porque es algo que surge, de si realmente una teoría y que provoca cierta división y rechazo por parte del público en general. Entonces siempre está esto en las entrevistas que le hacen.
Y alguna vez un entrevistador le preguntó si él realmente creía en esta teoría y de dónde provenía. Y entonces él contestó que dice, no me senté en una habitación oscura a pensar en esta teoría ni a buscarla. He viajado y he estado en 50 países para investigarlo. Bueno, y dijo que personas de todo el mundo habían proporcionado la misma evidencia para respaldar la teoría, incluidos miembros de la CIA. Dijo además que conoció a personas que cuentan experiencias de ver a ciertas personas, a menudo en posiciones de poder, cambiar de forma humana a reptil y viceversa. Por supuesto que esto, entre que es una traducción al español y que puede estar sacado de contexto, uno imagina cuando lee esto, cuando escucha esto, una persona que, cambia físicamente, ¿no? Que de golpe toma el cuerpo de un reptil, cuando en realidad, él ya lo explicó muchas veces, que a lo que él se refiere es a una percepción que uno tiene o que uno tendría frente a estas personas que tendrían ADN reptiliano o bien estarían como poseídas por una entidad reptiliana y que en algunos momentos y con gente perceptiva del otro lado, esto se podría manifestar, pero se podría manifestar porque la persona tendría una percepción de esto y no porque la persona que está enfrente o el llamado híbrido se transforma físicamente como si fuera Wonder Woman. O sea, también hay que abrir un poco la mente y entender lo que él está diciendo, más allá de si uno después lo cree o no. Bueno, él afirma que los textos antiguos de todo el mundo, incluida la Biblia, tienen relatos de reptiles que se cruzaban con humanos para formar estos linajes híbridos. Y dijo, los híbridos se convirtieron en semidioses, en parte humanos, en parte dioses. Obviamente, fueron percibidos como dioses. Las líneas de sangre híbridas fueron las que se convirtieron en las familias reales de los mundos. En el imperio chino reclaman el derecho a ser emperadores porque descienden del dios serpiente. Todo se basa en el mito del dragón y todos provienen de la conexión reptil para justificar el derecho de gobernar. Mire los textos antiguos y la Biblia. ¿De verdad cree que la serpiente en el jardín del Edén era realmente una serpiente? En los textos de todo el mundo se encuentran recurrentes estas situaciones del jardín del Edén que involucran a entidades reptiles. El nombre hebreo para serpiente significa reptil humanoide erguido en dos patas. Bueno, Icke afirmó que el mestizaje dentro de la aristocracia era para asegurar que los linajes no se debilitaran. Y dijo, el jefe de Estado en el Reino Unido es solo el jefe de Estado debido a la genética o el linaje. Dijo que los linajes se extendieron desde el mundo antiguo hasta el Imperio Romano hasta las aristocracias del norte de Europa. También que toda la obsesión del mestizaje entre la realeza y las grandes familias bancarias y políticas es mantener unida la estructura genética porque se diluiría rápidamente si se reprodujeran fuera de ella. Para mantener el control, Icke afirmó que los híbridos tenían que extender sus linajes entre las principales familias políticas y empresariales de todo el mundo. Se le preguntó a Icke de dónde se originaron los reptiles y dijo que estaban en el espacio desde fuera de la frecuencia humana al rango de luz visible. También se le preguntó por qué, si los reptiles que cambiaban de forma dominaban el mundo, podía hablar de eso y mantenerse a salvo. Y entonces él contestó que también había fuerzas en este planeta que no querían eso y no se deja atrapar por la idea de que son todopoderosos. Si fueran todopoderosos se habrían apoderado de él hace mucho tiempo, pero hay una serie de familias que se cruzan en su camino. También se le preguntó a Icke qué pensaba de los críticos de su teoría y dijo, no me importa si la gente lo cree, estoy interesado en lo que está pasando sin ganar concursos de popularidad. Bueno, este asunto es bastante controvertido, por supuesto, porque estamos hablando de cosas que son muy chocantes a veces y que tiran por tierra muchísimas cosas y además
entra el primado negativo también en juego. Bueno, entran muchas cosas en juego. Y también hay cosas que David Icke cuenta en sus libros que a veces no cierran del todo. Si bien es un gran autor y tiene muchísima buena información, también hay otra que claro, no solo hace ruido, sino que es controvertida. Entonces cabe esto de preguntarse si esta teoría que él tiene sirve o no sirve. Nos vamos a quedar con la duda, por supuesto, porque esto para comprobarlo es dificilísimo, casi imposible. Entonces, simplemente, bueno, mencionarlo. Mucha gente lo sabe, lo conoce. Puede estar a favor o no, puede criticarlo o no, pero bueno, circula esta información. Y sí es verdad que en los textos antiguos esto se menciona mucho, el tema de los reptiles, el tema de los dioses, o sea que en cuanto a lo que se refiere a la antigüedad, sí que lo que dice Icke es absolutamente verídico. Basta leer las tablillas sumerias y textos muy antiguos en donde nos cuentan, y que realmente no son metáforas por cómo están escritas y demás, las descripciones que hacen detalladas, en donde realmente sí cabe esto de la teoría de dioses reptiles que no habrían sido dioses exactamente, sino seres de otros planetas o de otras dimensiones que se hicieron pasar por dioses. Eso creo que lo tenemos en claro todos. El tema es si existen linajes en la actualidad descendientes de estos dioses y si se puede vislumbrar ese linaje a, no digo simple vista, pero sí de golpe en algún momento ver algo raro, porque hemos visto videos con ojos raros, pero también hay mucho de Photoshop y también hay mucho trucado, hay mucha publicidad al respecto, y también están jugando con eso las propias élites y nos están colando publicidades y cosas en donde nos sugieren esto. Entonces también hay que tener cuidado, porque alguna información que quizás no les favorecía a ellos lo toman, lo invierten y lo utilizan. Eso ya lo sabemos. Entonces, bueno, es simplemente presentar la teoría que tiene Icke, que después se propagó obviamente y mucha gente adhiere. Sinceramente no es, bueno, cada uno tomará posición, lo creerá, no lo creerá, lo dejará ahí para más adelante. No se puede decir que ni que sí ni que no a estas alturas, creo yo. A mi modo de ver, son posturas, estas cosas. No hay nada cierto, son teorías basadas en evidencias antiguas. Simplemente está en el mapa, se presenta esta teoría como existente y bueno, en particular el tema que siempre se hacen muchos chistes con respecto a la reina de Inglaterra, porque dicen que los Windsor son así como los más evidentes. En realidad son los más conocidos, porque las demás familias dinásticas complicadas, digamos, como puede ser la holandesa, no son tan famosas en cuanto a escándalos y cosas que aparecen mucho en las revistas y demás. Por eso siempre se achaca mucho con el tema de los Windsor. Es que también están siempre en la palestra y están siempre en el foco de atención. Y las demás familias pasan un tanto más desapercibidas. Pero en realidad, según esta teoría, no serían solamente los Windsor, sino todos. Pero bueno, se hace hincapié con esto porque, bueno, además David Icke es británico, entonces sí habló de la reina, pero también es cierto que no habló de que la reina se cambie de forma, en forma física, sino que está hablando de otras cuestiones que son más sutiles, y que eso hace que uno pueda barajar la posibilidad de que la teoría no sea tan descabellada. De la otra forma, sí, es algo que
hay que descartar porque la metamorfosis física, digamos que ya haría que esta teoría no sirviera prácticamente, pero es que no está diciendo exactamente eso. Así que bueno, hay testimonios de otras personas también. Y recuerdo de Lady Di hablando en una entrevista donde decía que estas personas, así literalmente dijo, estas personas son reptiles. Así que no sé, simplemente esto queda así como una teoría y la toma al que le gusta, al que le cabe. Como ya dije, que esto se vaya a comprobar alguna vez es muy difícil, entonces simplemente queda en eso, en teoría, y cada cual con la teoría puede hacer lo que quiera. En el próximo video vamos a hablar de Arizona Wilder. En realidad vamos a mostrar o a reproducir, a leer la entrevista que le hizo David Icke a Arizona Wilder, que, bueno, cuenta cosas que ella supuestamente vio y que tiene que ver con esto. Como siempre, estamos hablando del testimonio de una persona que no podemos comprobar, pero es muy interesante escucharlo y después cada uno formar su propia opinión, ya que es algo muy conocido, muy famoso. Y así que en el próximo vamos a ver esto de Arizona Wilder, que realmente es una persona muy conocida. Bueno, así que hay que fijarse bien en el contexto, ¿no? No estamos hablando, o precisamente él no habla de una metamorfosis realmente física, de que se transforma a la reina de golpe así, cambia su cuerpo. No, estamos hablando de algo mucho más sutil, de algo que tiene que ver con algo interno, de lo que sería el alma o algo que esté dentro y que personas que sean sensibles a esto lo pueden vislumbrar en determinados momentos. Por supuesto que esto es una teoría, mucha gente está de acuerdo, le parece que es verosímil, y hay otra que dice que esto está totalmente demencial. Bueno, cada uno tendrá su opinión, porque esto, vuelvo a repetir, es una teoría. Entonces, simplemente, bueno, ahí estaba en el mapa, hay que explicarlo. Esto circula y además mucha gente se preguntará a veces qué son los reptilianos metamórficos. Y son dos cosas diferentes, podríamos decir, porque cuando se habla de reptilianos se está hablando de una raza y demás, como hay otras. Y lo de metamórfico viene por parte de David Icke al hablar de que se les nota, digamos, vendría a ser esa la definición, que a los Windsor se les nota. Así que bueno, queda al parecer de cada uno y quién lo toma, quién no. Y bueno, hay una realidad, al menos lo que yo creo, que no estamos solos en el universo, no podemos pensar eso, tener ese pensamiento tan retrógrado y antropocentista, y que hay otras civilizaciones, las hay. Ahora, sí, ¿cómo las vamos a poner dentro de este planeta? Ya cada uno manejará sus propias teorías, sus autores favoritos, y bueno, evaluará. Pero como estamos hablando del estado profundo y demás, y esto se relaciona con eso, porque según la teoría de Icke, ellos están metidos, entonces bueno, hay que aclararlo y hay que explicarlo, y ahí está, presentado.